Ok. Yamile Hurtado tiene la mano arriba. Buenas tardes, Dios te bendiga. Buenas tardes, pastora. Escuchando un poquito el tema, recuerdo en el seminario que nos hablaron acerca de 3 figuras relacionadas con el matrimonio y ese tipo de situaciones. La una era el repudio, la otra era la carta de divorcio y la otra era la separación. Solo que eso quería aportar. Cuando la vi hablando sobre el repudio y al mismo tiempo sobre el divorcio, entonces me llamó la atención, me llamó mucho la atención. Quería Sí, solamente... porque al final el tema sigue siendo como la esencia de la palabra. O sea, al final no tiene que ver con lo que se permite o con lo que se, porque es que estamos hablando como que es que a mí, como que lo que me permiten es el límite donde yo tengo que andar. Y yo soy cristiano, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia tiene que morar en mí. Jesús no caminó en la línea, jamás. Jesús no se acercó ni peligrosamente al pecado, no conquistó ni coqueteó con el pecado. Y nosotros tenemos que saber que esa tendencia nuestra a caer en situaciones incómodas nos tiene que hacer apartarnos. Por eso la palabra nos advierte y nos dice, el que se crea muy ungido, cuídese de no caer. Hay situaciones que ciertamente no son lícitas, pero la pregunta es, ¿me son convenientes? Amén. Sí, Ivonne. Pastora, esa palabra yo la entendí en mi vida hace mucho tiempo, por eso yo estoy sola. Yo sí le digo a Dios, si tú quieres, porque Dios es, por lo que usted dice y lo que sabemos de Dios, que Dios es misericordia, pero eso está en las manos de Dios. Yo no voy a ir a hacer si yo no estoy segura de que sea de Dios y que, bueno, muchas cosas. Porque yo sé que Dios responde y que para Él no hay nada imposible. Y una vez Él me mostró en una palabra, si yo quiero, lo hago. O sea, yo entendí que es lo que Dios quiere, por encima de todo lo que sea, lo puede hacer, porque Él es todopoderoso y soberano. Yo lo que me refiero es a las personas, un ejemplo, una persona conoce a Dios en su situación. Dice, yo estoy casado, yo me divorcié, yo me casé, tengo un hogar de tantos años. O sea, con respecto a esas personas, ¿qué hacen? O sea, la palabra es totalmente clara, pero yo ya lo hice, ya tengo un hogar, ya tengo 3 hijos, 2 hijos, un hijo, estoy establecido. O sea, nosotros, yo sé que estamos claros con eso y con respecto a nosotros lo que decía la pastora. Estamos claros, mi amor, déjamelo saber. Va a ser verdad que estamos tan claros. Yo creo que, a ver, bueno, que un hogar sin Dios nunca va a funcionar, jamás. Y que Dios es la base del matrimonio. Y si usted está con Dios hasta el fin de los días, eso va a ser perfecto porque a eso Él los llamó. Esa es la palabra de Él. Pero en muchos casos, aún yo he visto, aún siendo cristianos, no, como la palabra dice, es para, o sea, yo creo que yo me pongo en la idea, Jesús estaba ahí y ellos tratando de hacerle caer y preguntarle, pero ¿por qué y esto y cómo y así? Y entonces, o sea, yo digo, Jesús es tan sabio, es Dios, pues, y les dijo, ¿sabe qué? Eso es para lo que lo que los tienen que entender. Y eso es real, porque no todo el mundo lo entiende. Entonces, yo me pongo en el lugar, uno está con una persona y una persona le hace, a mí me han hecho muchas, mira, yo estoy en esto, en eso, y yo le digo, mira, lo único que yo les digo es la palabra de Dios dice esto, pero siempre hay un pero porque Jesús es gracia, misericordia. Tienes que entrar en intimidad y ayuno con Él para que Dios te lo revele a ti, porque es que uno no puede decirle, uno por más que quisiera meterle el chip en la cabeza a las personas, muchas personas no lo reciben. Eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso, entonces uno, mira, tú tienes que y entra en ayuno, en oración, y Dios te va a dar esta, porque hay muchas circunstancias en las que uno dice, nosotros ya lo conocemos y oramos, pero pues no sé, a eso me voy, a muchas personas que conocen a Dios en esta situación y Dios dice, quédese como conoció a Dios. Ok, voy a saltar a eso.
No sé si tomo lo que está hablando la pastora Yamile o si tomo lo que me está hablando Ivonne. Pero bueno, vamos a darle inicio a este segundo segmento de esto para terminar aquí y vamos a orar por la familia y por los niños. Este tema está complicado. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, te damos la bienvenida, Espíritu Santo, no que acabes de llegar, siempre has estado, pero queremos reconocerte en este momento. Le damos la bienvenida a los intercesores 24 horas y a aquellos que visitan nuestro canal, para que en el nombre de Jesús, Señor, nos sea dado conocer y entender esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Mire, hay una historia, que no es historia, la palabra habla en Esdras, donde Esdras ve una situación terrible. ¿Qué vio Esdras? Que los levitas, y sabemos quiénes eran los levitas, se habían casado con mujeres de otras culturas y estaban adorando dioses extraños y habían tenido hijos con estas mujeres. Y él le entra un profundo pesar. Y aquí pasa todo un montón de cosas. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tenga en cuenta que estamos hablando del matrimonio, discerniendo qué es el matrimonio y cuál es el propósito de Dios para la unidad entre el hombre y la mujer de la que él habla en el principio. Entonces leemos Esdras 9, oración de confesión de Esdras. Oiga, intercesor. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Sabemos que les había sido prohibido a los levitas, especialmente a los levitas, casarse con mujeres de culturas extrañas o diferentes, o esos pueblos a los que Dios les había prometido conquistaría. De hecho, le prohibieron a los levitas casarse con mujer ramera dentro del pueblo de Israel, cuando dentro de Israel también estaba prohibido que hubiera mujer ramera. Ahora bien, dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes de los gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, está hablando Esdras, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y mi barba y me sentí angustiado en extremo. Este hombre entró en una desesperación terrible, entendiendo que se había actuado contra Dios. Y no cualquiera, los levitas, los que tienen un llamado y una directriz precisa y específica. Y se juntaron todos los que temían la palabra de Dios en Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije, pregunto, si yo me encuentro con que yo realmente no conocía esta palabra, si yo me encuentro con que en verdad yo no entendía esta palabra, si yo me encuentro con que en verdad yo lo entendí diferente y yo la transgredí, ¿qué tengo que hacer? Salir de mi aflicción, venir a la presencia de Dios, postrarme de rodillas y extender mis manos a Jehová. Ahora, y dije, Dios mío, dice Esdras, confuso y avergonzado estoy para levantar. Oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra a espada, cautiverio, robo y vergüenza que cubren nuestros rostros como la vida. Pregunto, ¿qué trae el adulterio? ¿Qué trae la fornicación? Aquí lo está diciendo. Han sido entregados a la mano de los reyes de otras tierras, entregados a espada, entregados a cautiverio, entregados a robo, entregados a vergüenza que cubre su rostro hasta ese día.
Y ahora por breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, más en nuestra servidumbre, que no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar las ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro? Pues después de esto, que porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: a la tierra a la cual entrares para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de la que han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues no daréis vuestras hijas en los hijos de Dios, y nuestras hijas prometéis vuestros hijos, tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. ¿Qué está diciendo Dios? Que cuando yo me comprometo para guardar sus principios, mandamientos, preceptos y estatutos, el mismo Dios va a traer sobre nosotros esa bendición, esa protección, y va a traer y que nos va a dar la bendición de poder incluso heredar esas bendiciones a nuestros hijos, nos va a permitir comer de los frutos de nuestra tierra y nos va a procurar la paz en el lugar donde estemos. Bendito sea el Señor. Y dice: mas después de todo lo que os ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de vuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo a nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. No te indignarás contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedara remanente ni quien escape. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Hemos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de eso. Ustedes se acuerdan que está la palabra que dice que los maridos vivan pacientemente con las mujeres, porque cuando ellos están en contienda con la esposa tienen estorbo en sus oraciones. Entonces, en este capítulo viene el 10, para que no haya palabra mía puesta aquí. Dice en el capítulo 10, expulsión de las mujeres extranjeras. Mientras oraba Esdras, se hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Usted es intercesor. Usted y yo tenemos que presentarnos delante del Señor para pedirle perdón por todas estas cosas que han estado ocurriendo en la iglesia, por todas estas cosas que han estado ocurriendo dentro del pueblo, por estas cosas que hemos estado haciendo con aquello que Él nos mandó. Y entonces Dios nos va a escuchar, porque Dios es un Dios de misericordia. Y Él va a traer arrepentimiento verdadero sobre el pueblo, y el pueblo que se encuentra en esta condición va a poder venir por medio del Espíritu Santo y la sangre de Cristo, el sacrificio en la cruz y el Espíritu Santo, para ser redarguido y convencido de pecado, de juicio y de justicia. Intercesión 24 horas tiene por consigna orar sin cansarse, para que la misericordia de Dios arrope la unidad entre el hombre y la mujer que Dios estableció en el principio. Y esa unidad sea como es, una unidad como la del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que no se rompe. Vamos a clamar por el poder del uno en los matrimonios, en la unidad del hombre y la mujer, para que no se siga rompiendo, para que no nos sigamos ligando en yugo con los incrédulos, para que hagamos las cosas de la manera correcta. Vamos a orar para que la misericordia de Dios cobije los matrimonios o las uniones que ya se dieron y que no se hicieron como quiera de una manera correcta, sin importar la bendita razón, que Dios tenga misericordia de nosotros.
porque el Cordero de Dios al final vino por entera misericordia. Entonces dice que este pueblo, ellos mismos se arrepienten, confiesan su pecado y también hablan de la misericordia de Dios y dicen, pero aún hay esperanza para Israel. Entonces diga, hay esperanza para mí, hay esperanza para los matrimonios, hay esperanza para las uniones de los cristianos, hay esperanza. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a estas mujeres. En este caso, acuérdense que eran levitas. Despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor, de que los que temen el mandamiento de nuestro Dios y hágase conforme a la ley. Levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo aquel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Jonatán, hijo de Eliasib. Ido allá, no comió pan ni bebió agua, ayuno, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén y que él no viviera dentro de 3 días conforme al acuerdo que los príncipes y de los ancianos perdiese toda su hacienda. Y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, y a los 20 días del mes era el mes 9. Se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tomáis de mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues da gloria a Dios de vuestros padres y haced su voluntad y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso. No podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean pues nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, el hijo de Asael, y Hazaías, hijo de Tibac, se opusieron a esto, y los levitas Mesulam y Sabetaí les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio. Fueron apartados del sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas según sus casas paternas. Todos ellos por los nombres se sentaron al primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes 1. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados estos. De los hijos, bueno, y ahí se dice todos los que lo hicieron, y dijeron su mano en promesa de que despedirían a sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero por su delito. De los hijos de Julano, también aquí el asunto. De los hijos de Perencejo, asimismo de Israel, los hijos de este, del uno, del otro, todos los que habían hecho así. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y habían mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué traigo esta historia? Porque surge inmediatamente la pregunta cuando venimos a esta enseñanza. Entonces, ¿qué hacemos los que ya tenemos segundo matrimonio? Entonces, ¿qué hacemos los que ya estamos casados, y no solamente casados, tenemos hijos? Entonces, un tiempo, para estos tiempos nuevos, le estoy hablando de 100 años, donde la iglesia hubo un revuelo y una confusión tremenda, y empezaron a decirle que los que se habían casado, se habían unido en matrimonio, y cuando se casaron no eran cristianos, y entonces el hombre o la mujer no quería convertirse, entonces que lo mandara, que lo despidiera para su casa, y que ellos se podían volver a casar con alguien cristiano, y que ese matrimonio sí era válido y el otro no. Y entonces yo no voy a entrar en eso. Entonces se plantearon un montón de cosas, pero nosotros estamos viendo que los principios de Dios no se violan, no se mudan. Realmente pienso que lo ideal ya no es seguir rompiendo, ya no es seguir haciendo lo incorrecto.
es venir delante de la presencia de Dios, es entrar en ayuno, en silicio, el tiempo que sea necesario y que el Señor nos dirija para tomar las decisiones correctas. No creo que si usted ya se volvió a casar, lo correcto sea que usted vuelva de nuevo a divorciarse para volver a tomar un tercer matrimonio. Pienso que lo ideal es que el que tiene, usted lo presente delante del Señor para que el Señor Jesucristo, por medio de la cruz del Calvario, expíe ese pecado, le sea perdonado y usted pueda volver a la ley del cero y que este matrimonio usted lo pueda presentar delante de Dios como conviene. Y entonces el Señor haga lo que tiene que hacer y que le dé la sabiduría para edificar su casa y que la gracia y el favor de Dios y la misericordia nos acompañe para poder establecer un matrimonio conforme a la unidad que Dios dio en el principio. El mismo Pablo viene y habla y dice que el que está casado con un incrédulo no se separe y que cada quien se quede, aunque no es eso no es doctrina, eso es un consejo que Pablo da. Otra cosa que también la gente malinterpreta. Ok. Eso en 2 Corintios. Ay, ayúdenme a buscar esa cita bíblica. Dice, no procure separarse. Ay. Ok, 1 Corintios, ay Dios mío, 7. Problemas del matrimonio. En cuanto a estas cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, así mismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el propio marido. Y tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la propia mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser porque un tiempo mutua, oración, oiga, y Pablo dice, mas esto digo por vía de concepción, no por mandamiento. O sea, está dando un consejo, una opinión. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, a uno a la verdad de un modo y al otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse solteros como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido y si se separa, quédese sin casar. Volvemos a lo mismo. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás digo yo, Pablo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado. ¿Ya se va? ¿Ya se va? El ángel de Jehová la acompaña y la defienda. Se ve bien. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera los hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Porque el incrédulo, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre semejante en semejante caso, sino a paz nos llamó el Señor. Repito, usted ahora puede estar casada con un incrédulo y decide que definitivamente usted no puede convivir con esta persona a causa del Señor, de la doctrina, lo que sea. Sigue eso sin autorizarlo para volver a tomar otro matrimonio. Y eso es lo que tenemos que entender. No podemos seguirle poniendo un montón de circunstancias a las cosas. Si está casada, quédese casada. Trate de hacerlo lo mejor que pueda. Y si al final no funciona, bendito sea el Señor, que Dios nos siga ayudando. Y aquí Pablo sigue hablando de los temas del matrimonio, diciendo, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tu marido si quizás harás salva a tu mujer? Pero a cada uno como el Señor le repartió. Y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno a las iglesias. Él vuelve a estar diciéndole cosas que es usted el que tiene que ir a la presencia, es usted el que tiene que encontrar lo que Dios le va a decir. Esta no es una decisión que un pastor tiene que tomar por usted. Esta no es una decisión que otra persona tiene que tomar por usted. Esta es una decisión enteramente a su responsabilidad y usted es el que tiene que ir delante de la presencia de Dios para que el Señor lo ayude. Dice,
Fue llamado a algunos siendo incircunciso, ¿qué es incircunciso? Fue algunos llamado siendo circunciso, bueno, así fue llamado. No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no procures liberarte. Dice, habla también en cuanto a las vírgenes y nos da unos mandamientos. No procures casarte si estás de esta manera o de la otra, porque es un yugo. Hay aflicciones que quisiera evitarles, pero a causa de la fornicación cada uno tome. Y Pablo sigue dilucidando un montón de temas de problemas dentro del matrimonio, no alentando el divorcio, no alentando el quedarse, pero sí haciéndonos responsables de las decisiones que tomamos. Entonces, sabemos que estas confusiones no podemos seguirlas alentando. Hubo una época, como les decía al principio, donde se tomaron decisiones y los pastores tomaron, creo yo, una postura que no le correspondía, porque le correspondía a cada uno delante del Señor tomar la responsabilidad por las decisiones que se tomaron, ir delante del Señor para revisar sus asuntos. Y hubo un desastre en la iglesia, como la gente se separó, pero no se separaron para quedarse solos, la mayoría se separaron para volverse a casar. Y yo no sé si una persona que no es capaz de mantener un matrimonio, yo no sé. Bueno, bendito sea tu nombre, Señor. Padre, he hablado lo que tú has puesto en mi boca. Te doy gracias por todo lo que tú estás haciendo con nosotras. Bendigo tu nombre, te glorificamos, te alabamos y te rogamos en esta hora que nos des la capacidad de entender y la capacidad de no violentar tu palabra, Señor, porque siempre esas cosas traen consecuencias. No queremos entrar dentro de eso que llaman voluntad permisiva, que lo que permitió Moisés, sino, Dios mío, lo que tú dijiste desde el principio, como el Señor Jesús dijo. Yo les digo que no fue así desde el principio. Queremos volver al principio, al diseño original, y te rogamos en esta hora, en el nombre de Jesús, papá, que te manifiestes también como Abba, pero también como Elohim, para que las sendas antiguas sean restauradas en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Intercesor 24 horas, Dios te bendiga, y si no te has suscrito al canal y eres nuevo, suscríbete en el nombre de Jesús. Hermanita Yamile, dígame.